Y bueno, pues les vamos a presentar un súper tema y pues para ya no hacerlo más largo es menstruación. La menstruación. Hay quienes dicen la menstruación. En algún momento, cuando preparaba el tema, les hablaba de que puede ser una bendición o una maldición, pero de eso depende de cada una de nosotras. Nosotras decidimos. Sí, la verdad es que, bueno, ¿no? Yo creo que para la mayoría de nosotras siempre se nos ha, pues no sé, se nos ha generado como que esta idea o ya tenemos como en nuestra familia, ¿no? Que ya empezaste a menstruar y ay, pobrecita. Es la primera frase, ¿no? Sí, pobrecita, como si fuera un calvario y en realidad pues muchos sí lo vivimos pues con mucho dolor, también es como un poquito incómodo, entonces pues esperamos que con más información podamos tener pues otras alternativas, ¿no? Y también verlo de una forma distinta. Claro que sí. Generalmente yo pregunto, cuando hablamos de menstruación, ¿qué es lo primero que viene a la mente? ¿No? Tú acabas de decir, pobrecitas. Es más, muchas veces desde que nace niña, la frase es, va a sufrir. Sí. Sí, viene como el decreto, ¿no? De que es la que sufre en el parto, en las menstruaciones, y nos hacen la menopausia, la lista de todas las molestias. Ok, pero también hay quienes dicen, ¿cómo se les ocurre hablar? Y hay quienes así se molestan porque estamos hablando de esta palabra, de esta frase, de las características del sangrado, y te comento, hay quienes dicen, ¿cómo pueden hablar de su sangrado? Eso es algo muy personal, esto no es para andarlo publicando, ¿no? Y si hay gente que es muy agresiva, si es que llega a haber páginas que hablan de la menstruación, por ejemplo, como si fuera pecado, ¿no? Sí. Sí, yo hace poquito estaba viendo un documental, lo voy a dejar la liga también para que lo vean, que se llama Menstruación Libre. Entonces, entre los comentarios, bueno, porque se decía, ¿no? Que pues evitaban, ¿no? Utilizar tanto medicamentos como alternativas para captar la sangre menstrual, ¿no? Y entonces dejaban que fluyera libre, ¿no? Entonces yo entre muchos de los comentarios vi que decía, ¿no? Bueno, pues también orinar es natural y entonces ¿a poco vas a estar ahí orinándote en todos lados y viejas puercas y un montón de comentarios? Y entre mismas mujeres además. Sí, también. Muy violentos, entonces pues sí, yo creo que la información siempre es lo que nos ayuda a ir cambiando el chip en este sentido. Okay, así es. Entonces parte de esta información tiene que ver con los antecedentes. Años anteriores se consideraba que las mujeres eran diosas menstruantes, diosas que podían fecundar a la madre tierra. O sea, esto de considerar que una mujer que tenía la posibilidad de que a través de su sangre menstrual fuera fértil o podría fertilizar la tierra, entonces esto la elevaba a una divinidad. Pero ¿qué pasa con el patriarcado? En donde entonces se somete y se le culpa. Y entonces ya se convierte en algo asqueroso, monstruoso y peor aún, algo que puede provocar grandes daños. Entonces, como un castigo. Sí, como un castigo. Y no muy lejos, en la Biblia, por ahí anótenlo y igual les paso esta imagen, en el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, hablaba de que la mujer quedara impura mientras esté sangrando. Pero además, el lugar donde se siente será impuro. Y si un hombre la toca o se acuesta con ella, también quedará impuro. Imagínate. Como esta parte, ¿no? O sea, muchas veces no sabemos de dónde viene como esta parte de considerar la menstruación como algo sucio, ¿no? Porque muchas veces así nos sentimos, como que estoy sucia porque estoy menstruando. Y entonces entender de dónde viene, sí creo que es muy importante. Entonces, pues sí, digo, lamentablemente hay quienes todavía tienen estas ideas y entonces ya sea al grado de decir, eres impura, o al grado de decir, checa todos los mitos, si estás menstruando no debes cocinar, si estás menstruando no debes de inyectar, si estás menstruando no le cures la herida porque seguramente se va a infectar. Imagínate, ¿no? Pero más allá, yo pongo esta imagen del Antiguo Testamento porque también hay otra historia en el Nuevo Testamento
en donde se dice que Jesús iba con sus apóstoles, con sus discípulos, y una mujer le tocó el manto. Solamente se lo tocó porque quería ser curada, quería ser sanada, ¿no? Y resulta que esta mujer sufría de hemorragias. Entonces él sintió en sí como una descarga de energía, voltea y la ve, y obviamente esta mujer se sana. ¿A qué me refiero con todo esto? Pues de que aquello fue el Antiguo Testamento, que si independientemente de la fe en la que vayamos a creer o no, pero si en un momento dado Jesús vino a romper el Antiguo Testamento, pues ok, la mujer deja de ser impura, ¿no? Pero entonces nuevamente volvemos a esa mujer que padece de hemorragias, que necesita ser curada y salvada además. Entonces bueno, es un poquito complejo, pero pues se los dejo ahí de tarea, si les gustan las lecturas. Pero sí, efectivamente llegó un momento en que a las mujeres se les apartaba, pero haciéndolas sentir mal por estar menstruando. Se las alejaba de la tribu, porque en todo caso era riesgoso, porque decían que esa sangre estaba maldita. Entonces, bueno, pues se rompe nuevamente esta idea de que las mujeres podían en una época ser consideradas diosas, y de repente viene el cambio y son consideradas malditas, ¿no? Solo por menstruar. Bueno, pues avanzando un poquito, también y en México una de las mujeres que lucharon por los derechos que ahora conocemos como derechos sexuales y reproductivos, Emila Galindo, hablaba de la necesidad de la educación sexual. En ese momento no se hablaba de educación sexual, pero sí de la importancia y la necesidad de que las niñas en esta edad de educación escolar recibieran información acerca de su cuerpo y de los cambios que iba a haber, porque era otro de los motivos por los cuales había escuelas solo para señoritas. O sea, si llegaran a ser mixtos, olvídate cómo iban a estar menstruando junto a hombres. Entonces ella decía, no hay problema, solamente edúquenlas en lo que va a pasar en su cuerpo. Sí, porque además, pues imagínate, ¿no? O sea, cuando no te hablan sobre la menstruación, ¿no? Y nunca te enteras de lo que pasa con tu cuerpo, o sea, yo no me imagino el momento en el que de pronto ves que estás sangrando, ¿no? Pues precisamente es lo que a veces en algunas de las charlas que tenemos con mujeres de diferentes edades y les preguntamos, ¿cómo fue tu primera menstruación? Y en las generaciones de la abuelita, la mamá, pues eran regaños, ya vas a empezar con tus cosas y cuidadito y no vas a salir con tu domingo 7, ¿no? O sea, esa es la información, ya no eres una niña, ya vas a estar no vas a jugar con tus hermanos, o sea, todo esto, ¿no? Y qué triste porque en verdad había niñas que todavía querían, no sé, acostarse con sus hermanitos y demás, y allí se rompía esta idea de que dejaba de ser niña, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de educación sexual, pues no hace mucho, todavía está en los años 70, en los libros de primaria, venía hasta el final, en sexto año, 2 hojitas que hablaban de los cambios, ¿no? Y pues nada, o sea, ninguna información. Y da pena, porque si estamos hablando que una mujer en el Congreso Feminista en 1916 ya lo proponía, llegan los años 70 y todavía ahorita muchos padres de familia están en contra de la información. En contra de la información. Se editaron muchos libros que hablaban de los temas y que la Asociación de Padres de Familia prohibió que se publicaran, que se difundieran o que se entregaran a los jóvenes. Sí, pues es que yo creo que se tiene como una mala idea, ¿no? Una mala concepción de que a lo mejor la información va a adelantar algunos procesos, ¿no? Pero es todo lo contrario. Yo creo que si tienes información, pues vas a tener decisiones más conscientes. Una vida más sana, saludable, así es. Bueno, ¿por qué comentamos todo eso? Porque esta es la oportunidad de actualizarnos, de poder comentar o participar o poder exponer sus dudas o inquietudes. Y bueno, pues hablando de la menstruación, el inicio y el término de la menstruación. En esta primera etapa, en la pubertad, adolescencia de la que hablábamos, la menstruación inicia alrededor, y bueno, es que las generaciones van cambiando. Si le preguntamos a tu abuelita, te va a decir a los 14 años, a los 13. Así le preguntamos a las mujeres que ahorita andan entre los 40 y 50 años, a lo mejor van a decir, pues cuando tenía 11 años. Y actualmente tenemos chicas de 9 años ya con su primera menstruación. Entonces, bueno, pues a esta primera etapa es la menarquía. Y puede durar durante los años hasta llegar a los 45,
50, inclusive hay mujeres de 52, 53 que todavía siguen menstruando. Okay. Ajá, entonces es muy variable. Tiene que ver con factores de herencia, con factores de alimentación, pero sí es muy variable, no hay edades exactas para decir. Pero el promedio ahorita están dándose entre niñas de 9 y 10 años hasta los 50, 52, 53 años. Entonces, en caso de que una chica de 18 años que esté viendo el video no le ha menstruado, ¿es necesario que acuda a una consulta médica? Porque pueden ser algunos factores. Algunos de ellos tienen que ver con problemas congénitos, y otros con problemas hormonales. A esto se llama amenorrea primaria. Y ahora vamos a ver las características de las menstruaciones. Obviamente, si hablamos de la definición de la menstruación, pues es el desprendimiento del endometrio, que son vasos sanguíneos, que no sé si recuerdas que hablábamos de la anatomía, del interior del útero o matriz, que se desprenden cada mes por factores hormonales. Entonces, cada mes es un decir, porque cada mujer es diferente y cíclica. Ahorita vamos a hablar de estas cuestiones. Y bueno, pues, ¿cómo vivir la primera menstruación? ¿Cómo vivir esa primera experiencia? Generalmente les pregunto, ¿cómo fue tu primera menstruación? Hay quienes dicen, ay, bien padre, porque hasta me regalaron flores, ¿no? O sea, qué padre que sea. Hay quienes dicen, fue horrible, me pasó en la escuela, mis compañeros se burlaron de mí. Entonces también habla de mucha violencia, del no respeto de los compañeros o compañeras, ¿no? Tengo, por ejemplo, les dejo a veces como de tarea que vean la película de Carrie. No sé si la ubicas o la llegaron a ver. No, pues de tarea. Es un poco fuerte porque habla de esta primera menstruación en una chica cuya educación extremadamente castrante, nunca le hablaron de la menstruación. Es en una escuela de Estados Unidos que cuentan con regaderas. Ella se empieza a bañar y entonces empieza a ver correr la sangre y sale desesperada a los vestidores creyendo que se está muriendo. O sea, me estoy muriendo, ¿no? Y con sus manos llenas de sangre y todas las chicas se burlan de ella. Y le empiezan a aventar las toallas, o sea, una violencia muy, muy fuerte, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Pues el que no recibió educación por parte de su mamá. Muy, muy castrante esa madre. Pues véanla, porque sí toca el tema. La dejamos por de tarea. También. Muchas chicas desde el inicio es dolor, cólico, y volvemos, ay, pobrecita, y así a inutilizarla, ¿no? Pero también hay que investigar, porque si se habla del dolor en la menstruación, se habla de dismenorrea, ese es el término médico, que puede ser leve, si es que es cólico o molestias, pero que me permitan hacer mis actividades. Moderado es que necesito un analgésico o tomar medidas como reposo, té, fomentitos calientes, e intenso o severo cuando se acompañan de otros síntomas. Hay quienes padecen de migraña, diarrea, estreñimiento, y los cólicos, fiebre y vómitos. Y que inclusive no cede a los analgésicos simples, sino que tienen que ser más potentes. Puede haber también baja de presión, con ello desmayos. Sí, sobre todo si la persona no se hidrata. Tiene actividades, asolearse, deshidrata y aparte está menstruando y tiene presión baja, desciende más la presión arterial. Entonces se tiene que estar hidratando. Entonces, bueno, pues sí puede llegar a haber menstruaciones así de dolorosas. Les voy a dejar esta imagen que tiene que ver con los ciclos hormonales, son términos médicos pero necesarios. Nuestro útero obedece a un estímulo de nuestro cerebro. La hipófisis es una glándula que manda la orden para que se libere el óvulo. Antes de que se libere el óvulo, entonces nosotros producimos estrógenos. Una vez que se libera el óvulo, después producimos progesterona y de esa manera somos cíclicas. Cuando bajan los niveles hormonales, se desprende la parte interna de la matriz y se rompen los vasos sanguíneos y baja la menstruación. Lo ideal es que sean 3, 4, 5 días, a 6. Hay quienes dicen, dura 7 días, pero debería de ser desde poco, abundante, y luego ir descendiendo la cantidad de sangrado. Sería eso como lo ideal. A la mitad del ciclo se da la ovulación. Hablo del ciclo, un ciclo entre menstruación y menstruación, a la mitad en promedio. Si la mujer regla cada 30 días o cada 28,
a la mitad del ciclo, el día 14 o 15 es cuando se ovula. Entonces, cuando vean una imagen que tenga que ver con los ciclos de la menstruación, una vez que chequen todo lo que pasa en nuestro cuerpo, se darán cuenta que somos mujeres que dependemos de nuestras hormonas y que por eso hace que también emocionalmente estemos muy sensibles. Okay. Porque nuestras hormonas no están constantes, fluctúan. Okay. Bueno, hay términos para hablar de la menstruación. Se habla de amenorrea, es no baja la menstruación, ¿sí? Pero por más de 3 meses. Existe la amenorrea secundaria, es decir, yo sí reglaba y dejé de menstruar. La amenorrea primaria es nunca he menstruado, 17, 18, 20 años y nunca he menstruado. Se habla de polimenorrea en estos ciclos en donde baja la menstruación, pasan menos de 20 días, 15 días, 18 días y me vuelve a bajar la menstruación y otras 2 semanas y me vuelve a bajar la menstruación. A esto se le llama polimenorrea. Oligomenorrea se refiere a periodos en donde me dicen, sí, me baja cada 2 meses, cada 3 meses. Inclusive hay chicas que llegan a dejar de menstruar por, no, me baja 1 o 2 veces al año. Pero son felices, a veces, pero a veces no quieren menstruar cada mes. ¿Y eso tiene que ver con alguna situación médica? Hormonal muchas veces. El síndrome de ovario poliquístico nos puede llevar a estas situaciones en donde no se arregla por meses. ¿Anemia también puede ser? Hay factores, hay factores. La anemia o una cuestión de mujeres que tienen anorexia, porque al no haber esta grasa en su cuerpo, acordémonos que nuestras hormonas tienen una base en nuestro colesterol. Entonces, por ejemplo, no sé si sepas, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, cuando las mujeres estaban ya en campos de concentración, eran tan delgadas que dejaron de menstruar. O sea, el llevar a una mujer al extremo de la desnutrición es llevar a un menstruar. Estos son algunos factores. Esto es en cuanto a las variaciones en días, pero también hay otras variaciones que se hablan de la cantidad. Si la cantidad del sangrado es muy abundante, se llama de metrorragias o hipermenorrea, es una cantidad exagerada de sangrado. Hay chicas que me dicen, sí, me acabo 3, 4 o 5 toallas nocturnas al día, o sea, es una cantidad muy grande. O coágulos, en fin. Y hay quienes dicen, no, con una toallita me dura todo el día, ¿no? Y nada más dura 2 días. La primera se llama hipermenorrea, la segunda hipomenorrea. Son términos médicos, pero es importante que sepan que existen variaciones en cantidad y en frecuencia. Y ya cualquier persona que tenga alguna duda respecto a si está menstruando de forma exagerada, exacto, en cantidad, o que sea muy frecuente, porque también es como le llevan las anemias, por ejemplo. Entonces ya supongo que con estos términos es como más fácil poder identificar. Y siempre pues la idea, ¿no? de acudir con el médico, como decía, ¿no? Evitar la automedicación o el autodiagnóstico. El autodiagnóstico muchas veces. Y bueno, motivos, le voy a pasar esta imagen de las situaciones de amenorrea. No estoy menstruando, ¿qué está pasando? Tengo actividad sexual, no uso métodos anticonceptivos, el principal factor es embarazo. Y hay quien dice, no, pero creo que estoy inflamada, ¿no? Y son 20 semanas de embarazo. Hay quienes llegan con esa idea, ¿no? Y hay embarazo. Otro de los motivos son factores genéticos, alteraciones inclusive orgánicas. Hay quienes han tenido, por ejemplo, atrofia de ovario y de útero, lo que antes les llamaba matriz infantil, que no se desarrolla. Y entonces es tan pequeña y los ovarios no cumplen su función, que obviamente no se forma endometrio y no baja la menstruación. Los factores genéticos y de alteraciones o malformaciones congénitas. El abuso de algunos medicamentos también, o cuando se están controlando con métodos anticonceptivos que las pueden llevar a amenorrea, es decir, que no baja la menstruación. Actualmente el implante y el Mirena causan amenorrea.
El estrés, la depresión, la ansiedad y algunas alteraciones neurológicas también llevan a la amenorrea. De ahí que cuando